24 de diciembre, tan rápido como es la televisión, cambiamos para dar la bienvenida a una hora política. Así es, hay mucha información, inclusive vamos a hablar con el sector turístico porque hay varias dudas acerca de cómo van a funcionar durante la Navidad y el fin de año todo tipo de lugares como restaurantes y también hoteles, y además también la reactivación, que es un problema que estos sectores están solicitando ayuda. Así que, amigos queridos invitados, esta hora en el Comercio TV, edición de la mañana de este día 24 de diciembre del 2020. Iniciemos entonces con el desarrollo informativo en el acontecer nacional, porque de 3 a 4 meses como mínimo podría tomarle a la Corte Constitucional resolver la demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral contra el Tribunal Contencioso Electoral por el conflicto de competencias. Esto sí se admite el pedido, por lo que el calendario electoral sería o podría verse afectado. Quizás muchos se preguntarán por qué el Consejo Nacional Electoral, con fecha 14 de diciembre, anunció que presentaría una demanda en la Corte Constitucional contra el Tribunal Contencioso Electoral por conflicto de competencias, y sin embargo lo hizo 8 días después, a pesar que se está contra el tiempo por el proceso electoral. Pero pocos conocen que se debe respetar la Ley de Garantías Constitucionales, refiere el constitucionalista Rafael Ollarte. El requisito de procedibilidad para presentar una demanda competencial es haber reclamado la competencia al órgano que se va a demandar y que este órgano niegue esa competencia o no lo haga dentro de los 15 días siguientes. Superado este requisito es que el máximo organismo electoral procede con la demanda, donde habrá que enfrentar un viacrucis que arranca con la admisión o inadmisión del pedido, lo que tomará algún tiempo de acuerdo al constitucionalista Gustavo Medina. Si es la inadmisión, el asunto terminaría ahí, pero si se lo admite, viene el trámite del conocimiento de fondo del asunto, que entraña el nombramiento de un vocal que tiene que analizar y presentar un proyecto de resolución al Pleno de la Corte Constitucional. Si esta cosa pasa al conocimiento del Pleno, estamos hablando de una causa que fácil se demora 3 meses en tramitarse. Con esta radiografía, los expertos constitucionales dan sugerencias al CNE. El Consejo Nacional Electoral tiene que tomar una decisión por encima de cualquier consideración. O prevalece el caos y la frustración del proceso electoral, o persistimos en el proceso electoral, mandando a imprimir boletas y cumpliendo los demás requisitos. ¿Qué debería hacer, independientemente de haber presentado la demanda competencial? El Consejo Electoral cumplir con el fallo del Tribunal Electoral y permitir que Justicia Social, un partido irregularmente creado, realice sus primarias y presente las candidaturas. Un dilema que nos pone a pensar qué pasará con las elecciones del 2021, informó Héctor Romero. Este 31 de diciembre vencerá el sistema de preferencias arancelarias de Estados Unidos, en el cual Ecuador tiene beneficios en las exportaciones no petroleras. ¿Qué va a suceder? Le contamos. Hasta el 31 de diciembre de este año estaría vigente el Sistema General de Preferencias Arancelarias de Estados Unidos con Ecuador. A través de este mecanismo, el país se ahorra alrededor de $70 millones en aranceles tras la exportación de 279 productos, como frutas, vegetales, entre otros. Empresarios se mantienen a la espera de que la renovación se amplíe por 6 meses o más tiempo. La decisión podría tardar hasta finales de enero, hasta que el Congreso estadounidense tome una decisión. Si bien este sistema beneficia a los productos no petroleros del país, existe un mayor reto en tema de exportaciones para el 2021. Y este es alcanzar un acuerdo comercial con el país norteamericano. Ya se suscribió el acuerdo comercial en la fase 1, pero tenemos que buscar este acuerdo comercial integral, que es la fase 2, en donde ya se conseguirá acceso de bienes y servicios con aranceles cero, y también para que se puedan importar materias primas y bienes de capital con materia cero que nos ayuden a producir. Entonces, yo creo que el mayor reto del 2021 va a ser aperturar estas mesas de negociación para la fase 2 del acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Qué beneficios traerías? Pues son los siguientes. El abanico de productos es infinito, es decir,
veremos que prácticamente solo con la firma tuviéramos más de 500 nuevos productos que pudieran ingresar, 400 nuevas empresas que tuvieran ese potencial de aumentar sus exportaciones, de recuperar lo que se perdió con el ATPDA. El país busca recuperar y fomentar su economía a través de productos no petroleros que se puedan exportar a los Estados Unidos, informó Valeria Navarro. Continuamos con el desarrollo informativo. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia volvió a dar paso a un recurso de casación tras la disposición de la Corte Constitucional en el denominado caso Pases Policiales. Con esto, el excomandante de la Policía Nacional, Fausto Tamayo, sentenciado a más de 13 años de cárcel, espera la disminución de su pena y recuperar su libertad. Fue en octubre del 2016 que el excomandante de la Policía Nacional, Fausto Tamayo, fue sentenciado a 13 años 4 meses de prisión en calidad de supuesto autor directo de delincuencia organizada, en el sonado caso Pases Policiales. Sin embargo, en julio del 2017, en audiencia de apelación se bajó la pena a 28 meses, algo que no fue del agrado de la Fiscalía, que presentó un recurso de casación, fijándose nuevamente la pena de primera instancia. La defensa de Tamayo acudió a la Corte Constitucional. A ella se sumaron otros condenados. El caso empieza en el 2015, termina en el 2018, casi 2019 en casación, pero regresa el caso después de la condena de algunos servidores policiales injusta, regresa de la Corte Constitucional por nulidades. Ya tuvimos la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la violación del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad por valorar nuevas pruebas, por aumentar hechos ficticios que nunca estuvieron probados en la sentencia. Los abogados de algunos de los procesados con nuevas esperanzas. De encontrarse nulidades beneficiaría a todos, de lo contrario únicamente debería aceptarse mi recurso, el recurso de Daniel Gutiérrez. El proceso inició por el presunto negociado de 1.317 pases policiales a un costo de $1.000 y $2.000 dentro de las filas policiales en el periodo comprendido entre octubre del 2014 y julio del 2015. Porque no se llegó a demostrar que se haya llegado a verificar ningún solo pase de policía y ningún testigo, ninguna persona en la audiencia de juicio y posteriormente en la evaluación en apelación fue a la audiencia a decir: yo pagué por un pase o a mí se me otorgó este pase. Con esto saldrían libres muchos de los procesados o de los juzgados ya han cumplido su sentencia que emitió la Corte Provincial. Se prevé que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dé su dictamen los primeros días de enero. Supuestas violaciones que ya se encuentran en análisis en organismos internacionales, informó Héctor Romero. Y al regresar, pese a las restricciones impuestas por el COE Nacional, las aglomeraciones no cesan, en especial en el sur de Quito. Vamos a ver imágenes realmente alarmantes debido a la pandemia. Esto y más al regresar. Edición de este 24 de diciembre acá en la señal de Televicentro. Vamos a dar la bienvenida en este punto para hablar un poco del problema que se tiene en el turismo. Y le tenemos a Ricardo Zambrano, el ministro de Turismo subrogante. Señor ministro, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Primero desearle que tenga una buena Nochebuena y una buena Navidad también. Estimado Roberto, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a toda la audiencia y bueno, listos para poder atender esta entrevista. El sector turístico, entramos a la materia, pide que se levanten las medidas, ministro, ¿qué les dice? Bueno, sí, yo creo que es importante entender primeramente cuál es el contexto en el que estamos pasando como país. Sin duda ha sido un año crítico para la industria turística y ha sido un año crítico porque obviamente la demanda se ha contraído. Pero yo creo que también es importante entender cuál es el contexto que está pasando el mundo, cuál es el contexto que está pasando el país. Estamos en estos momentos frente a la mutación de uno de los virus más letales que hemos tenido. Entonces esta mutación nos ha generado otras nuevas restricciones. Yo creo que esto es importante entender, ya que creo que lo importante hoy por hoy es cuidar la salud de la población y cuidar la salud de los ecuatorianos. Con pérdidas del mes de agosto de $1.900 millones, ¿cuánto era el monto que esperaban recuperar en este feriado, ministro?
Bueno, sí, yo creo que es importante mencionar que los feriados tienen una dinámica importante en la distribución de riquezas. De hecho, si nosotros analizamos el año 2019, en el año 2019 la generación de divisas por turismo internacional llegó a 2.300 millones de dólares. El movimiento turístico a nivel feriados, que es un movimiento interno, llega más o menos a 500 millones de dólares en todos los feriados. Nosotros sin duda creíamos que este iba a ser un feriado importante porque es un feriado largo, un feriado que moviliza a muchas personas. Estimaciones históricas sin duda llegan a un movimiento de cerca de 40 millones de dólares, pero claro, con la coyuntura, con las restricciones que tenemos, creemos que esas cifras no se van a cumplir. Una de las quejas, ministro, es que hicieron inversiones para este feriado los hoteleros, los restauranteros, y que la medida las tomó de sorpresa, que era una medida que tenían que haberlo advertido. Eso dice el sector turístico. Sí, yo creo que no solamente que las medidas muchas veces pueden tomarnos de sorpresa a todos, sino que también la aparición de estos nuevos virus también nos ha tomado de sorpresa a todas las autoridades del gobierno. De hecho, a nivel del COE nacional hubo una convocatoria de última hora para poder tomar decisiones frente a la aparición de esta mutación de virus. En ese sentido, yo creo que nadie planifica, ¿no es cierto?, las medidas que vamos a tomar. Hemos estado en una coyuntura, nadie esperó que en un feriado importante, obviamente, podamos tener este tipo de emergencia, y esto obviamente nos afecta, y lo que estamos viendo es cómo poder generar acciones para poder reactivar al turismo. ¿Cuántas cancelaciones, ministro, han reportado hoteles en esta temporada? Bueno, sin duda, yo creo que a nivel del contexto global de todo lo que es el turismo en el Ecuador, el turismo ha caído alrededor del 70% en todo lo que son arribos internacionales. Creo que es una cifra bastante importante, ya que esto supera los 2.000 millones de dólares en divisas de lo que es llegada de turismo extranjero. A nivel de lo que vemos del feriado, sin duda ha habido cancelaciones altísimas de cerca del 80% de reservas en muchos de los sitios que hemos tenido contacto. Esto sin duda afecta, ya que, como les había mencionado, la libre movilidad es un principio importante para poder hacer turismo. Hoy por hoy hay ciertas restricciones, hay restricciones incluso también de toque de queda, entonces eso también influye muchísimo a que la toma de decisión de viaje obviamente se haya cancelado de última hora. ¿Qué días van a estar cerradas las playas, ministro, y qué otros espacios turísticos también tienen esta normativa? Bueno, es importante mencionar que por la emergencia que estamos atravesando, algunas medidas importantes que creo que es de conocimiento de todo el sector, pero es importante resaltarlas. Las playas estarán restringidas justamente los días 24 y 25 de diciembre, que son los días de mayor aglomeración, y también el día 31 de diciembre, 1 de enero. Creo que es importante mencionar también al sector turístico que hemos logrado que el aforo a nivel de los alojamientos no se reduzca al 30%, sino que a nivel de alojamiento se mantenga el 100%. Eso creo que es importante, pero por otro lado, el aforo a nivel de restaurantes, porque son espacios que se comparten con otras personas, sí ha sido reducido al 30%. Entonces creo que son medidas que hoy por hoy han sido tomadas. Algo que hemos logrado también es que el transporte turístico pueda movilizarse libremente, no hay restricción, y esto sobre todo porque también hay personas que muchas veces están llegando al aeropuerto, hay que irlos a recoger, entonces el transporte turístico puede seguir movilizándose. Estas son medidas que hasta el momento tenemos restricciones de llegada para los turistas que vienen desde Europa, especialmente desde Reino Unido, que es el origen de esta mutación del virus. Entonces, en ese sentido, todo turista que venga de Europa tiene que presentar una prueba PCR negativa. Con esa prueba PCR negativa se someterá a una prueba de antígenos, y si esa prueba de antígenos le sale positivo, tendrá que hacer una cuarentena. Si sale obviamente negativa, podrá seguir movilizándose, y estas son las nuevas reglas de juego frente a esta nueva emergencia que estamos viviendo. Se habló de los aforos de los hoteles, no se restringe la habitación, para ser claros, está útil el 100%, pero sí el espacio común al 30%. ¿Cómo se va a controlar esto? Bueno, el tema de los aforos es un tema que lo estamos controlando tanto desde el Ministerio de Turismo como desde el Ministerio de Gobierno, en coordinación también con los gobiernos locales. Es importante mencionar que la actividad turística es una actividad que está descentralizada en varios gobiernos locales, y coordinamos operativos de control. Estos operativos de control justamente están destinados a poder evitar la concentración social, que es justamente uno de los temas que hoy por hoy preocupa muchísimo a las autoridades de salud. Entonces, estos temas lo hemos venido trabajando a lo largo del año. De hecho, cuando estuvimos en los primeros meses, ¿no es cierto?, de cuarentena, acordémonos que muchos de los restaurantes ni siquiera tenían aforo, solamente estábamos trabajando con el modo entrega a domicilio. Después de eso,
cuando ya se fue implementando las medidas de aforo, obviamente la articulación y la coordinación a nivel de operativos de control entre autoridades del gobierno central y seccional han sido permanentes. Se nos quedó un punto suelto, ministro. Aparte de las playas, ¿qué otros sitios están cerrados? Bueno, yo creo que es importante mencionar que hoy por hoy las restricciones al momento mencionan lo que son playas. El tema de áreas protegidas, hoy por hoy no han mencionado ningún tipo de restricción. De hecho, yo creo que puede ser un espacio importante para poder incluso visitarlas. Hoy por hoy hemos visto que el contacto con la naturaleza, la visita de zonas rurales puede ser un oxígeno justamente para este tipo de emergencia, ya que son espacios donde no hay altas concentraciones sociales. De hecho, las tendencias de turismo han cambiado hoy por hoy, y hoy por hoy vemos que la ocupación hotelera, especialmente en feriados y fines de semana, en zonas rurales ha subido, mientras en zonas urbanas donde hay alta concentración ha bajado. Entonces eso creo que es un importante punto también que lo debemos resaltar. Restaurantes, en el tema del aforo del 30% que está establecido por el COE Nacional, y el consumo de alcohol, ¿cómo queda? Bueno, el tema del consumo de alcohol creo que está restringido. Ustedes tienen que ver en el tema de la resolución, hay una restricción a partir justamente del toque de queda de lo que es consumo de bebidas. Entonces, cuando inicia el toque de queda, hay una restricción total. Mientras estamos, ¿no es cierto?, en el horario que no es toque de queda, a nivel de establecimientos turísticos puede ser una bebida de acompañamiento. Entonces, eso claramente menciona justamente la normativa de que se puede consumir como bebida de acompañamiento. Pero obviamente, cuando entramos a horario de toque de queda, ya queda suspendido. Una consulta en el sector hotelero y restaurantero. En el toque de queda, vamos a hablar de hoy, Nochebuena. 10 de la noche tienen que cerrar todo. Sí, justamente la normativa lo que menciona es eso, el toque de queda lo que evita justamente es que haya movilidad a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es importante mencionar que en lo que es movilización, especialmente de transporte interprovincial, pueden salir los vehículos antes de las 10 de la noche y obviamente llegar al destino después de las 4 de la mañana. Eso también sí se ha establecido como un tema importante para la movilidad, especialmente en transporte interprovincial. Hace un momento topamos el tema, ministro, de que hay un 80% de crisis. Bueno, con esta crisis, ¿cuál es el plan para recuperarlos? Bueno, sí, como gobierno, como ministerio, hemos trabajado en una hoja de ruta de reactivación. En esta hoja de ruta de reactivación hemos establecido acciones en 3 momentos: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Hoy por hoy estamos ya en el mediano plazo, hemos ejecutado varias acciones. Es importante mencionar que como parte de esto hemos generado 22 protocolos de bioseguridad. Ecuador ha recibido un reconocimiento de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo como un destino seguro por haber cumplido con el levantamiento e implementación de estos 22 protocolos de bioseguridad. También se han generado algunos incentivos importantes. Hemos eliminado la tasa del 1 por 1000, que es una tasa que justamente generaba un peso importante a la industria turística. Tenemos que entender que hoy por hoy el sector turístico enfrenta 2 desafíos: cómo mejoramos la liquidez de la industria turística y cómo mejoramos la confianza y la seguridad. Entonces, en esa línea hemos eliminado la tasa del 1 por 1000 y también hemos visto la importancia del turismo interno, especialmente para fomentarlo como una acción inicial de reactivación. Frente a eso, se ha generado justamente una importante inclusión de todo lo que son gastos en turismo como gastos deducibles del impuesto a la renta. Ministro, yendo a esto mismo, ¿algún sector del turismo en este año pandémico ha crecido, ha dado síntomas de que va restableciéndose? Hemos visto cifras justamente antes de esta nueva emergencia que estamos viviendo con la mutación de este virus. Hemos visto una importante evolución. De hecho, yo creo que hay un hito importante que es la reapertura de aeropuertos internacionales. La reapertura de aeropuertos internacionales a partir del 1 de junio, tanto de Quito como de Guayaquil, generó un importante incremento en el flujo turístico. Solamente para que tengamos idea, el mes más crítico de arribos internacionales en Ecuador fue abril. Abril tuvimos cerca de 1.400 arribos internacionales, lo que es poquísimo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en el último mes hemos visto un crecimiento, ¿no? Abril, mayo, junio. En el último mes, por ejemplo, octubre, que analizábamos, teníamos cerca de 24,000 arribos internacionales. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque también las rutas y las frecuencias internacionales se han incrementado. Hoy por hoy, más del 50% de las rutas y frecuencias ya están operando. De hecho, si analizamos el comportamiento en otros países de la región, menos del 30% de rutas y frecuencias. Entonces, eso nos ayuda a ver en que puede haber una reactivación, no al mismo nivel de lo que estábamos, ¿no es cierto?, antes de la emergencia, pero vemos que hay síntomas importantes. ¿Ha hecho turismo el ecuatoriano en este año fuera del país?
Perdón, no te escuché muy bien, Roberto, ¿me puedes repetir? Que si ha existido turismo internacional por parte del ecuatoriano, ¿ha salido a otros destinos? Bueno, yo creo que esa es una inquietud. Ha habido una reducida salida del ecuatoriano a otros destinos. Yo creo que es importante tomar en cuenta que muchos destinos internacionales han estado restringidos, más restringidos aún que Ecuador. Si nosotros vemos muchas veces, por ejemplo, el tema de Europa ha tenido muchas restricciones, especialmente la libre movilidad. Cuando analizamos, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, en Estados Unidos también ha habido algunas restricciones y sobre todo la alarma del incremento en contagios. Esto ha generado de que también haya una baja en la salida de ecuatorianos hacia destinos fuera del país. Hablemos del otro lado de la medalla, ministro, el asunto de quiebras de operadoras turísticas, despido, en fin, todo este sector está muy golpeado. ¿Qué tienen ustedes en datos? ¿Cuánto ha sido la pérdida que se tiene en este aspecto de empleos? Bueno, en el tema de empleos creo que es importante mencionar que ha habido una gran afectación. Hemos visto justamente cifras de fuentes directas a nivel del INEC, a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La actividad turística ha perdido aproximadamente 40,000 empleos formales en lo que va de la pandemia. 40,000 empleos que son registrados a nivel justamente del Seguro Social, lo cual realmente es una cifra fuerte, ¿no? Es una cifra importante que ha afectado justamente la actividad turística. ¿Restaurantes? ¿Cuánto ha sido la pérdida y las quiebras? Creo que es importante mencionar que el universo a nivel de restaurantes representa alrededor del 70% de todas estas pérdidas. La cantidad de restaurantes del catastro turístico es la cantidad más alta de establecimientos turísticos. Luego de eso viene el tema de hoteles, alojamientos y luego obviamente el resto de rubros como agencias de viajes y también transporte turístico. Juan Zapata ayer en entrevista en el estudio nos decía que son 15 días de esas restricciones. Bueno, esperemos que sean 15 días, pero a partir de eso habrá que incentivar un plan para mejorar todos los aspectos turísticos, porque a este ritmo, ¿cuál es la visión que tiene dentro del ministerio lo que puede suceder con esta industria? Sí, sin duda, este tipo de emergencia es una emergencia que va a ser analizada en estos próximos 15 días para ver cómo evoluciona. Yo creo que es importante el mensaje en el sentido de que este tipo de emergencia nos lleva a todos a repensar la forma en la que estamos trabajando. Yo creo que desde el lado público incluso nos lleva a repensar la forma de cómo hacer política pública y cómo hacer política pública de una manera diferente. Hay que tomar en cuenta que hoy por hoy estamos en una época de austeridad de recursos, no estamos en una época de abundancia de recursos. Y eso también nos lleva a repensar cómo hacer política pública de la escasez, pero desde la perspectiva de la industria turística también es importante cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Esta realidad sin duda también nos lleva a un proceso de adaptación de prestadores de servicios de alojamiento, de prestadores de servicios turísticos para poder responder a esta nueva realidad. ¿Hay alguna campaña lista a nivel internacional de Ecuador para promocionar nuestros destinos ya cuando esto vaya caminando o vaya pasando? Sí, de hecho, en los últimos 2 meses lanzamos 2 campañas, una campaña para el turismo nacional, para el turismo interno y una campaña para el turismo internacional. Para el turismo nacional lanzamos la campaña Me Quedo en Ecuador, una campaña que lo que busca es que el ecuatoriano se mantenga en el país, haga turismo interno y conozca sus destinos. Y a nivel internacional, en conjunto con la industria turística, porque desde que se inició la pandemia generamos 5 mesas de trabajo. Una mesa fue la mesa de promoción, donde trabajamos todo el guión para lanzar la campaña Be Well in Ecuador. Be Well in Ecuador es una campaña que tiene que ver con el Siéntete Bien en Ecuador y que está justamente alineada a las nuevas tendencias de viajes que está buscando el turismo internacional. Ministro, con este panorama, hagamos un colorario de este 2020. Terminamos ya este año que ha sido pandémico para su portafolio, para el portafolio del turismo. ¿Cuál sería un poco el decálogo de este año que estamos terminando? Bueno, Roberto, yo creo que es importante mencionar que sin duda este año ha sido un año de desafíos, para la industria turística, un año también en el cual hemos tenido que trabajar muchísimo en la articulación. Creo que es un año que nos ha enseñado muchísimo que la articulación interinstitucional ha sido una base importante para poder trabajar en equipo y poder trabajar en conjunto. Pero por otro lado, también hemos entendido la importancia del turismo interno. Muchos de establecimientos turísticos han mirado sus ojos hacia el turismo interno para poder tener un oxígeno en esta reactivación inicial. Creo que eso es importante, pero por otro lado también nos hemos dado cuenta que nuestra vocación
puede ser nuestro potencial turístico. ¿Y a qué me refiero con esto? La vocación turística del Ecuador es una vocación de turismo de naturaleza, es una vocación de ruralidad. Y creo que hoy por hoy los ojos del mundo, incluso después de que pase esta pandemia, van a estar centrados en cómo conocer la ruralidad, en cómo conocer la naturaleza y cómo a través de eso, obviamente, podemos empezar otra vez a hacer turismo. ¿Y estamos preparados para todo lo que me está diciendo? Bueno, la industria turística está preparada, tenemos 22 protocolos de bioseguridad. Muchos se preguntan por qué tantos protocolos de bioseguridad, porque la actividad turística tiene servicios turísticos, actividades turísticas, sitios de visita, destinos. En ese sentido estamos preparados. La industria turística se ha capacitado. Tenemos experiencia de varios operadores turísticos desarrollando turismo ya por años. Entonces, dentro de esa perspectiva, el país está preparado para volver a recibir turistas internacionales y para poder crecer turísticamente. ¿Hasta cuántos meses puede aguantar esta crisis la industria turística o se va a declarar en quiebra? Bueno, yo creo que es importante mencionar que realmente la crisis como tal es una crisis que, según la Organización Mundial de Turismo, poder volver al escenario que teníamos antes de la emergencia, la Organización Mundial del Turismo habla del año 2024, sin que se haga nada. Si se implementan políticas públicas de incentivos, si se implementan políticas públicas de reactivación, podríamos hablar de que vamos a volver en el año 2022 posiblemente a poder tener flujos turísticos similares a los de los años anteriores. Yo lo digo, la palabra se implementan, porque no se las hacen. De hecho, las estamos haciendo, ¿no? Las estamos haciendo. Hay una hoja de ruta a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Los protocolos de bioseguridad ya están hechos. La declaratoria de Ecuador como destino seguro ya está hecho. Cuando estamos hablando del tema de reactivar la conectividad aérea, ya está hecho. Tenemos cerca del 50% de conectividad otra vez ejecutándose. Las campañas que me preguntabas, Roberto, son campañas ya lanzadas. Entonces, no solamente que estamos hablando de futuro, estamos hablando de pasado, de presente y de acciones que tendrán que hacerse justamente en los próximos meses. Ministro, esperemos que esta industria que está muy golpeada florezca en los próximos meses. Gracias por atendernos, enviarle un abrazo navideño y que el año que viene para usted y la familia y pues su portafolio sea realmente bueno. Roberto, muchas gracias por la entrevista y un cordial saludo para todos y para la industria turística. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad también al ministro Ricardo Zambrano, ministro de Turismo subrogante. Ha estado acá en la mañana de Comercio TV. Tiempo de una pausa. Adiós. Continuamos con el desarrollo informativo. Este miércoles se instaló la audiencia para la reapertura de la investigación contra 19 personas por el presunto peculado en compra de los helicópteros DRUF. El abogado de la familia de Jorge Gabela dice que esperan que se abra también una investigación por la muerte del general. Era algo más de las 2 de la tarde y tal como estaba previsto, se instaló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia para solicitar la reapertura de la investigación contra 19 personas por el presunto delito de peculado en la compra de los helicópteros DRUF, dentro del denominado caso Gabela. El juez Iván León, de su parte, dio luz verde a la reapertura de la investigación previa solicitada por Fiscalía. Entre las 19 personas que habrían participado en el proceso de contratación consta el exministro de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce. Fiscalía entonces citó los hechos que motivaron la reapertura, donde consta que la investigación por el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela tendría relación con la compra de los helicópteros, que se habrían encontrado indicios de posibles irregularidades en el proceso de contratación de las 7 aeronaves, además de que habrían existido retrasos y fallas en los repuestos de los helicópteros DRUF. También hizo referencia al informe final de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, donde se señalaría la presunta existencia de procesos poco claros en la contratación, así como la interferencia de la cúpula de la FAE e informes de Contraloría que adolecerían de precisión y falta de transparencia, pues dicha contratación habría sido hecha por la empresa Hall en 2008 y la Fuerza Aérea por al menos $45.2 millones. De las 7 aeronaves, 4 se estrellaron y 3 suspendieron sus operaciones. Del general Gabela, quien se opuso y denunció la contratación, fue asesinado en un poco claro intento de robo. Sin embargo, la defensa de la familia Gabela esperan que a la par de la investigación por peculado, se abra una investigación por la muerte del general. Lo que nosotros queremos es dentro del caso de la muerte del general Gabela. Además, que hagan las investigaciones de la muerte de quienes perdieron la vida cuando se cayeron los helicópteros DRUF.
Y es que el 14 de abril del 2016, el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, solicitó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia el archivo de la denuncia, asegurando que a esa fecha no existían elementos para iniciar una imputación penal y además que era necesario un informe de la Contraloría. Informó Marilyn Jaramillo. Este miércoles 23 de diciembre finalmente llegó a Ecuador el segundo desembolso de $2.000 millones del Fondo Monetario Internacional. La noticia fue confirmada por el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. El dinero será destinado para atender gastos de salud, educación y protección social, así como el pago de haberes pendientes con proveedores de gobiernos autónomos. Televicentro y Diario El Comercio establecieron los parámetros para la participación de periodistas y medios que deseen enlazarse al debate de 2021, que se realizará el 9 y 10 de enero en el Teatro de la Casa de la Cultura. Se van afinando los detalles para lo que será Debate 2021, un espacio donde los 16 candidatos presidenciales expondrán sus propuestas de gobierno. Y para ello los periodistas que deseen participar desde la sala de prensa que se instalará en el lobby del Teatro de la Casa de la Cultura, así como participar en las mini ruedas de prensa que darán los candidatos al final del programa, deberán enviar hasta el 4 de enero del 2021 un formulario adjunto que deberá contener la firma del director del medio al que representan al correo electrónico diálogo presidencial 2021@elcomercio.com. Entonces el formulario es muy sencillo, es una hoja de registro y también la manera como los periodistas se deben acreditar para cubrir en el escenario de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión el debate 2021 que en 2 jornadas, sábado y domingo, 9 y 10 de enero, organizaremos con transmisión en vivo para todo el país. Aquí deberán adjuntar una foto digital en formato JPG tamaño carné con fondo blanco. El archivo deberá contener el nombre del solicitante y su número de cédula, además de copias de la cédula o pasaporte. Dichas acreditaciones serán entregadas el 9 de enero a la entrada del teatro, pues debido a la pandemia los cupos para los comunicadores serán limitados, es decir, 30 periodistas, uno por cada medio. De acuerdo a las limitaciones del aforo y, por supuesto, para facilitar la cobertura, se ha dispuesto la sala de prensa. Aquí los comunicadores deberán cumplir con todas las normas de seguridad establecidas. Ahora que los medios que deseen enlazarse a la transmisión deberán dirigir hasta el 4 de enero una carta firmada por el director de dicho medio al correo electrónico dialogopresidencial2021@elcomercio.com. Aquellos medios televisivos o de prensa que quieran tener un acceso directo. Cada periodista acreditado deberá ingresar a la sala de prensa con su computador. Se compartirá además material audiovisual y en el caso que deseen intervenir en las mini ruedas de prensa, cada una con una duración de 5 minutos, solo se podrán hacer 3 preguntas en total por cada candidato. El tiempo máximo de presencia en la Casa de la Cultura será hasta las 11 de la noche, además de que está prohibida la presencia de barras y el uso de drones. Es así como se va dando forma a lo que será Debate 2021, un aporte periodístico de Televicentro y Diario El Comercio. Informó Marilyn Jaramillo. Óscar Lazo es un científico ecuatoriano que propone un teorema físico para acabar con los mitos del viaje en el tiempo a través de agujeros de gusano. La publicación se conoció en una de las mayores revistas investigativas del mundo. Veamos. Los viajes en el tiempo han sido por décadas uno de los grandes misterios científicos y los temas que no pueden faltar en libros o películas. En el 2019, el mundo fue testigo de un avance significativo en investigaciones de la existencia de agujeros negros, y desde ahí los estudios continúan. Así es el caso de Óscar Lazo, un científico catedrático ecuatoriano, quien propuso un teorema sobre la existencia de agujeros de gusano y explica más a detalle este término. Era un camino larguísimo para hacerlo. ¿Sí? Hay artículos dedicados única y exclusivamente a demostrar que alguna de esas soluciones es un agujero de gusano. Y lo que hicimos nosotros fue utilizar un formalismo que lo que hace es proyectar la información que tenemos de nuestra solución, que está en 4 dimensiones, lo proyectamos en 2 dimensiones. A su vez, este teorema, aún en investigación, daría cuenta de la inquietud que ha gobernado por años al mundo, como es viajar en el tiempo. Este tipo de agujeros de gusano
Lo único que se podría hacer, en principio, es utilizarlos para viajar de un punto distante del universo a otro. Y utilizando otros modelos se ha logrado todavía, teóricamente, de que la atraviesen, por ejemplo, pulsos de luz. No materia ni seres humanos, pero pulsos de luz sí, porque el agujero al parecer se abre durante un momento, una distancia extremadamente pequeña, durante muy poco tiempo y se cierra. A este gran descubrimiento se suma el aporte académico que representa para el Ecuador figurar en una de las mayores revistas científicas en el campo de la gravitación y reconocidas a escala mundial, como es el caso de Classical and Quantum Gravity. Me gusta porque yo veo y sale UDLA, Quito, Ecuador, por ejemplo. Y eso es la primera vez en la historia. Uno se entra a las bases de datos de física de altas energías y ese tipo de cosas, ¿sí? Y no hay artículos así. Con este avance se busca incentivar la continuidad de estudios científicos que promueven el desarrollo académico del país, informó Caterine Aguirre.